perfecto. Bien, perfecto. Vale. Bueno, Lluís, por fin. Entonces, sabes que en el fondo la entrevista no es una entrevista mía, te la hago yo, pero en realidad es una entrevista del grupo de trabajo, Sí. que es un poco, digamos, una idea que permite que sea un poco heterogénea, porque claro, viene, digamos, de diferentes tipos de espectadores. Sí, sí, Es sí. decir, no es la típica entrevista de una única mirada que analiza los cortometrajes de un modo, digamos, homogéneo, ¿no? Mejor. Entonces, un poco así para empezar, de una manera así como muy general, nos gustaría saber de alguna manera cómo entraste en el mundo del cine y por qué de alguna forma te decidiste por este medio. Es muy difícil. Cuando uno intenta responder una pregunta así aparentemente sencilla, no es fácil ser muy claro, ¿no? Yo me acuerdo que ya de muy pequeño mis padres tenían en casa libros de fotografía, un par de libros, y yo estaba fascinado, fotografía clásica, Cartier-Bresson y las mejores fotografías del siglo y todo esto. Yo estaba fascinado por esas imágenes, se me quedaban grabadas en la cabeza, como que me transmitían un mundo que me atraía mucho, ¿no? Mucho más que lo que obviamente las tonterías que te enseñaban en la escuela. Esto ya de muy pequeño, ¿no? Eran imágenes que todos conocemos de clásicos de la fotografía, pero que a mí me tenían enamorado. Y ya cuando me hice un poquito ya más mayorcito, comencé a hacer fotografía sin sentirme fotógrafo. Me gustaba hacer imágenes, me gustaba explorar el mundo con mi cámara, con una cámara totalmente manual, Nikon, muy robusta, pero no me sentía fotógrafo del todo. Y un día, viendo el cine de Jonas Mekas, trabajando con Jonas Mekas, vi que existía otro mundo todavía, que era explorar el mundo con la cámara, pero con un factor que para mí era altamente erótico y que no transmitía la cámara de fotografías, que es el ritmo del montaje y la duración que tienes en la imagen en la pantalla. Una fotografía la puedes admirar o mirar o observar el tiempo que quieras o el que no quieras, pero el poder erótico que transmitía el montaje me arrebató. Y decidí inmediatamente aparcar la cámara de fotografías e intentar hacer lo mismo, explorar el mundo a través de una cámara en aquella época era una cámara de cine, porque todavía no estaba desarrollado el vídeo, pero en el momento que salió el vídeo, explorar el mundo con una cámara de vídeo. Vale, esto porque tiene que ver, a lo mejor quieres matizar algo un poco con la segunda pregunta que teníamos, ¿no? Porque el hecho de que no solo has trabajado con lo que se llama un poco la cámara a tiempo, que es la cámara de cine o de vídeo, sino que también tú vienes del mundo de la fotografía. No sabemos si sigues haciendo hoy por hoy fotografía y si no, digamos, ¿qué relación estableces tú? Si puedes profundizar un poco más en tu relación con la fotografía frente al vídeo. ¿Habría algún otro elemento, aparte, digamos, de ese carácter erótico del poder de la imagen en el tiempo? ¿O hay algunos otros elementos por el que te fuiste más hacia el cine que hacia la fotografía? Decidiste abandonar la fotografía. Básicamente por el placer del montaje y del ritmo. O sea, los años que me pasé con una cámara de fotografías pegada a la cara, obviamente esto se ve luego en mi manera de filmar, que para mí el plano, ya sea por equilibrio o por desequilibrio o por lo que sea, está influenciado por haber pasado años viendo el mundo por un viewfinder, ¿cómo se llama? Un objetivo. Por un objetivo, ¿no? De hecho, tengo graves problemas en la vista y yo creo que la cámara para mí fue una manera de poder ver mejor la realidad que está a mi alrededor. Otra cuestión que tiene que ver de alguna manera con el hecho de que tú has sido fotógrafo es que durante una época fuiste reportero incluso de guerra, ¿no? Fotográfico. ¿Tú crees que de alguna manera esa época, esa relación con lo bélico, con los conflictos, ha marcado, y si nos puedes contar un pelín en qué conflictos tuviste o cuál es ese espacio biográfico tuyo, y si de alguna forma esa aproximación marcó
o ha marcado tu aproximación a la realidad y a las personas a las que te aproximas con la cámara? Marcó muchísimo, marcó mucho más de lo que yo me pensaba en ese momento. Yo llegué a la frontera entre Guatemala y a Chiapas a finales de 1993 con la intención de filmar un documental sobre los indios, los indígenas mayas que viven en la selva y que no habían estado así influenciados y todavía mantenían su religión original. Y al cabo de pocos días de llegar comenzó una revolución con los típicos enfrentamientos y conflicto armado que ello suponía. Yo no estaba interesado en documentar la guerra, pero sí que me salió un trabajo como corresponsal de guerra para diversos medios de comunicación de todo el mundo, que fue mi fuente de ingresos. La excusa sería un poco que era para ganar dinero, pero en ese momento los bancos estaban cerrados y fue en realidad mi único fuente de ingresos, pero la realidad es que de repente tenía ante mí la posibilidad de estar como observador de algo tan extremo como es la gente matándose unos a otros, ¿no? Y eso pues era como experienciar el mal, ¿no? Ahí aprendes muchas cosas, pero no sabes muy bien qué aprendes, ¿no? El ver un campo donde ha habido una batalla entre la guerrilla y el ejército cuando todo se acaba, y ver el campo vacío con los cráteres en el suelo, la sangre todavía roja en la hierba y en las plantas, tiene algo conmovedor, ¿no? Como los pájaros siguen cantando, el viento sigue soplando, y ahí aprendes algo tremendo, pero al mismo tiempo no sabes muy bien cómo describirlo con palabras, ¿no? A mí me recuerda un poco como las panorámicas estas de Tarkovsky, en el que la naturaleza sigue su paso totalmente indiferente de las pasiones, estupideces y sueños de las personas, ¿no? ¿Y crees que eso entonces marcó de alguna manera, o encuentras algún hilo en el que haya marcado tu trabajo, tus intereses posteriores? Es que todas estas cosas son muy emocionales, entonces yo no puedo saber ni con exactitud ni con aproximación en qué manera ha marcado, no me planteo estas cosas. Sé que me hizo mucho daño años después, o sea que todas esas imágenes que en el momento yo hice con cierta sangre fría, luego al cabo de los años me han hecho bastante daño, y tuve la necesidad de hacer aquel documental que se llama Amor, que era una manera de exorcizar, ¿cómo se dice? Exorcizar. Todas esas situaciones desagradables. It was, for us it was strange. We were soldiers. I tell about the situations that I was a soldier. We saw on the TV that they signed an agreement. Suddenly it was in Tulkarem, all the city wake up, people shooting in the air, we didn't understand what's happened as soldiers. So, you take all your stuff, your weapon, you go out to the street, suddenly you see thousands of people running to your car, to your jeep. Usually it's like a demonstration, you have to cool it down. But suddenly, all the soldiers going out to see what's happened, and suddenly you see that people are not throwing stones, they're throwing rice on the soldiers, like it's sign of peace. And they come with olives, and it's like, Was it so in yeah. Arab neighborhood? It was in Tulkarem. It's a city in the West Bank. It's on the border, Palestine, Israel, and it was strange. What you can do in a situation like that. What you're supposed to shoot? You're supposed to do what? Because nothing happened, but there is a lot of people in the street. It's like a conflict. You don't know. You are in a situation that everything is like upside down here. Something is wrong, but something was really okay. It was looking at the soldier as wrong, but in the other side, nothing happened. There are
celebration peace, you know. Por el otro lado, esas experiencias con la violencia me ayudaron, fueron imprescindibles indirectamente para luego poder hacer el documental con los tuaregs. O sea, si yo no hubiera tenido la experiencia de combate y de guerra que tuve en Centroamérica, difícilmente me podía haber adaptado a las dificultades militares que planteaba estar con los rebeldes tuaregs, ¿no? El hecho de haber tenido esa experiencia te da una confianza para saber más o menos cómo te puedes comportar en una situación de enfrentamiento armado, ¿no? Y luego está, pues, no sé, me recuerda un poco la película de Arrebato, cuando el personaje principal busca eso, nuevas aventuras, nuevas sensaciones, ¿no? También está un poco este elemento infantil de buscar la aventura. ¿Crees que en tu trabajo hay un poco eso o no? En mi trabajo, pues yo creo que en cierta manera sí, hay esta curiosidad de... Yo me acuerdo cuando vi esa película de Arrebato, me acuerdo muy bien como niño viendo esos álbumes donde te transmitían estos mundos que están al lado nuestro, pero en otra dimensión están muy lejanos nuestros y que son tus hermanos, que son tus hermanas, pero al mismo tiempo son marcianos que te plantean toda una serie de contradicciones que para mí están muy relacionadas pues, con el mismo misterio de nuestra existencia, ¿no? Y luego me acuerdo que he tenido sensaciones similares cuando he estado en situaciones extremas en otras partes del mundo, ¿no? Esta curiosidad y este atractivo por el otro, ¿no? Ajá. Que en el fondo eres tú, ¿no? Al final luego cuando estás mirando la cara del guerrillero que se está muriendo desangrado porque lo han torturado, en el fondo te puedes ver a ti mismo, ¿no? En ese sentido, digamos, cuando tú ves al guerrillero, no lo estás viendo a través de la cámara. Te acercas a la persona de una manera vital, por decir así, no es a través de la cámara, ¿no? Y en ese sentido nos interesaba saber un poco si para ti la cámara es capaz de condensar una verdad, ¿no? O la verdad de lo que está ocurriendo allí, o si esa verdad de alguna manera, por llamarla de alguna forma, se conforma luego en el montaje. En definitiva, para ti, ¿tu cine se construye más en el rodaje o en el montaje? Pues no te lo sé decir, yo creo que es bastante un 50-50, ¿no? Porque luego cuando filmas estas situaciones que te digo con el ejército o con las guerrillas, nunca quise filmar eso. O sea, yo he tenido la cámara en situaciones de estas, pero no he querido filmar... No llevo la cámara conmigo y puedo sentir la pulsación de filmar o puedo no sentir la pulsación de filmar. Raramente me he arrepentido de no filmar algo. Y hay cosas pues, que creo pues, que no... que en el fondo de mi alma, pues, o de mi ser, o de lo que sea, pues no quieres filmar. Cuando estás delante de ese soldado aterrorizado porque tiene, no sé, 17 o 18 años y está llamando a su mamá, para mí me parecería obsceno filmarlo. Cuando estás con una persona así, le tomas la mano e intentas hacerle un poco de compañía en su soledad, pero no he querido nunca filmar estas cosas, porque no sé, lo encontraría obsceno y porque estamos ya rodeados de imágenes, de barbaridades, ¿no? Sí, pero me refería ahora en la línea, digamos, cuando tú construyes, cuando tú estás rodando, ¿ya estás pensando en el montaje o son dos mundos totalmente separados? Es decir, captas... No, es una relación orgánica. Cuando estás filmando, intento filmar unos planos que me transmitan el misterio de lo que está ocurriendo allá, sea lo que sea, y luego en el montaje es una depuración, ¿no? Eliminas aquellos planos que te habían atraído quizás en un momento,
pero luego te das cuenta de que son planos muy estéticos, pero que no te transmiten ese misterio que estás buscando. Pero el misterio se construye también en la Totalmente. relación con los otros planos, supongo, ¿no? Sí, totalmente. Ya no solo del propio plano. Sí, claro, en relación sí, hay veces que estás montando y hay planos que los tienes ahí delante y te dices, wow, qué chulo, y el plano te está diciendo, yo quiero salir, yo quiero estar ahí con mis compañeros. Y tú le tienes que decir, lo siento, pero es como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Pues que no juega bien con sus compañeros. Es bonito eso, como si fuera un equipo de fútbol, todas las escenas, ¿no? Que tienen que jugar juntos. Meter gol. Sí. Algún crítico escribía que tú en tu cine haces visible lo que la sociedad hace invisible, ¿no? No sé si lo recuerdas esto. ¿Estás de acuerdo de alguna manera con esta consideración? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Hombre, yo creo que ese es el sueño de todas las personas que trabajamos con una cámara, ¿no? Había no sé qué un poeta, no sé si era persa, que decía, están ciegos, solo ven imágenes. Es un comentario muy antiguo, ¿no? Y está lleno de citas de sabios y de poetas como Saint-Exupéry, que decía las cosas más importantes no se ven con los ojos. Supongo que esas mismas fotografías que me atraían de pequeño, de Cartier-Bresson y de todos los clásicos, te transmiten lo que no podemos, lo que nuestro cerebro, supongo, difícilmente podemos ver en la vida real, ¿no? Porque estamos rodeados de tanto que quizás somos incapaces de asimilar lo que tenemos a nuestro alrededor. La cámara ha sido una manera de destilar un poco. ¿De destilar, tú crees, o de hipersaturar? No, de destilar, hipersaturar, no, porque para mí la cámara es una manera de seleccionar y de concentrarte en un punto, ¿no? Uh-huh. De buscar la esencia de algo, ¿no? O de algo, al menos intentar acercarte a la esencia de algo. Uh-huh. Lo digo porque había otra pregunta que teníamos que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Crees que el abuso de las imágenes nos ha llevado a una especie de imposibilidad de ver? Es decir, esta especie de exceso. Por eso decía si la cámara no había colaborado, porque la cámara... Hablaba de mi cámara en particular. Ah. Sí. O de la cámara de los que estamos intentando hacer un trabajo... Pues claro, como yo somos muchos en el mundo que estamos haciendo algo similar, ¿no? Me refiero a los que estamos intentando buscar algo, acercarnos a algo más de verdad, ¿no? Vale, entonces en ese sentido, precisamente, claro, que era lo que me confundía, ¿no? El tema sí. de la cámara y eso lo que te señalas tú, que era tu aproximación. Dice, pero ¿crees que a nivel general, cómo interpretas tú, digamos, el hecho de que pueda haber una especie de imposibilidad de ver hoy en día, ¿no? Una especie de ya insensibilidad ante las imágenes? O sea, ¿hasta qué punto puedes defender el poder de la imagen hoy en una sociedad tan mediatizada que cada día está más anestesiada y ciega? Por esto. Obviamente estamos hablando de una saturación de imágenes que todas son las mismas. Entonces yo creo que cualquier persona luego puede ver la diferencia de algo que es diferente. Porque en el fondo las imágenes que se repiten en televisiones, en medios de comunicación, son todas iguales. Es un aburrimiento tremendo. Viniendo aquí para Murcia, estaba en el tren y miro la pantalla de televisión y digo, wow, qué imagen más guay, qué raro que ponen esto en el tren. Y me pongo los auriculares y wow, qué diálogos más interesantes, qué sorprendente. Y luego cuando se acaba la película resulta que era de Abbas Kiarostami, en el tren. Nunca había tenido una experiencia así, pero era obvio ya aunque
aunque miraras la pantalla por accidente, que aquellas imágenes eran diferentes a las habituales que nos suelen poner en trenes, aviones o autobuses. Y muchas gracias a la persona que seleccionó esa película. Ajá. ¿Y consideras entonces que lo que tú tratas de hacer precisamente es una fisura, por decirlo dentro de nuestro contexto, dentro de esa hegemonía, ¿no? Sí, claro. Totalmente, sí. Relacionado precisamente con la cuestión de lo invisible. Pero también no intentas hacer esto, o sea, intentas hacer eso por una necesidad vital. Es una necesidad vital de apartar, yo qué sé, de toda la mierda que tienes delante para buscar una conexión más vital con aquello que nos envuelve, que llamamos realidad, ¿no? Es una necesidad de contactar con algo importante, ¿no? Relacionado precisamente con esto que decías ahora y con un poco la pregunta anterior de hacer visible lo invisible, es obvio que Werner Herzog ha sido uno de los cineastas más reconocidos en lo que se refiere a acercarse a personas que se sitúan, por decirlo así, en los márgenes, ¿no? de la normalidad. ¿Tú ves algún vínculo en tu acercamiento al mundo con el trabajo de este cineasta alemán? ¿En qué aspectos te interesa? Me gusta mucho muchos de sus trabajos, la sorpresa con la que se aproxima a sus objetos, pero claro, estamos hablando primero que él es un crack, uno, y luego que él es un crack que trabaja con un presupuesto y con un equipo de trabajo. Y hago la cámara, y hago el sonido, y hago el transporte, y hago la producción, el catering y no sé qué más. Y el go for, el asistente, lo hago todo. La manera de trabajar es bastante diferente. Yo prácticamente toda la totalidad, ¿se dice?, de mis trabajos me los he autoproducido con cantidades de dinero ridículamente pequeñas. Y ha sido precisamente todo ese cúmulo de dificultades que me ha ayudado también a hacer lo que he hecho, lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuando estábamos sentados en una terraza, ¿no? El hecho de que Al Qaeda no me secuestrara en el norte de Tombuctú fue que el chofer se fue y me quedé solo. Si yo hubiera tenido un equipo conmigo, con un chofer, lo más fácil hubiera sido que nos hubieran encontrado y que nos hubieran secuestrado. Pues aunque veo una cierta afinidad y me gusta mucho su trabajo, y pienso que el método de trabajo ha sido bastante diferente. Ajá. Y conceptualmente, digamos, el interés que él tiene por esos personajes situados en los márgenes, ¿tú consideras que a ti te interesan esos personajes raros, por decirlo de una manera rápida? ¿Te ha interesado ese tipo de personaje? ¿O tú no consideras raros a tus personajes? ¿Cómo lo ves? Yo no los encuentro raros, ¿no? Yo creo que la humanidad, nosotros mismos somos un misterio en sí, y hay... La palabra monstruo a mí me gusta mucho porque viene etimológicamente hablando, viene de monstrar. El monstruo muestra quiénes somos, ¿no? El monstruo lo que hace es mostrar la humanidad, lo que el resto llevamos escondido, pues, por convenciones educativas, culturales, religiosas. Entonces a mí me gusta esta gente que muestra la humanidad que en el fondo todos llevamos dentro, ¿no? Entonces por eso yo no los encuentro raros. Los puedo encontrar periféricos, sí, porque las circunstancias de la vida los han apartado por energías centrífugas o por lo que sea de este tipo de convenciones, y entonces ellos nos están mostrando lo que nosotros llevamos escondido. Con esto que precisamente has dicho ahora, con el tema del misterio, tú has dicho muchas veces que lo que te atrae es el misterio, ¿no? Que tu cámara es una forma de conocimiento y de acercamiento al enigma, ¿no? ¿Tú te has ayudado de la cámara para integrarte? Es decir, para entender lo que ves a tu alrededor, ¿o ha sido a veces también una forma de huida, un refugio, o una manera, digamos, de crear cierta distancia con tu entorno? A ver, aquí hay muchos pasos.
Pregunta número 1. ¿Cuál es? El enigma, que es lo que habíamos Sí. hablado, con lo cual eso más o menos Sí. si dices que te Pero si he interesa. utilizado la cámara para integrarme. ¿Tú No, consideras que la cámara la has usado para acercarte o para refugiarte, para para distanciarte? acercarme a qué? Al ¿A un grupo humano? A un grupo humano, a lo que No. tú estás filmando. No, yo primero me he acercado desnudo, por decirlo de alguna manera. Porque claro, estás con gente que no puedes engañarlos. Y primero tienes que buscarte una confianza para decir, bueno, estoy aquí para intentar entablar un diálogo. Entonces la cámara no sirve para acercarte, al contrario, la cámara siempre provoca un rechazo. Primero tienes que acercarte como, no sé, como, imagínate dos humanos que se encuentran hace 1.000.000 de años, ¿no? Se deberían encontrar, supongo, ¿no? Uno camina por aquí, otro camina por allá, se miran ¿cómo? Con reticencia. Sí, y se estudian y a ver, hostia, este que quiere de mí, este que quiere de mí, y luego ven que cuando no hay una amenaza mutua, pues se acercan y se intercambian experiencias humanas, ¿no? Supongo que hace, yo qué sé, 200.000 años debía ser similar, ¿no? Pues yo creo que yo me siento igual cuando me acerco a un grupo, ya sean mis vecinos del Penedès o ya sea un grupo de beduinos en el desierto, ¿no? Te acercas y te estudias un poco pues a nivel de energías, ¿no? No a nivel de palabras, porque la comunicación verbal es extremadamente limitada, ¿no? Y luego te das cuenta de pues que claro, que en el fondo, como personas, yo siento que somos más energía que materia, ¿no? Y entonces pues tienes que energéticamente intentar intercambiar información con esa persona. Y si hay no sé, un intercambio favorable, que ya es algo tan básicamente humano como la necesidad que tenemos los humanos de entendernos y de tocarnos y de mezclarnos, pues entonces ya sí das el siguiente paso y sacas la cámara, que ya puede tener incluso hasta connotaciones sexuales, ¿no? Y ahí la cámara, exacto, entonces si tiene connotaciones sexuales, serviría Eróticas, como más que sexuales, sí. Un elemento incluso de aproximación, de cercanía. No, la cámara sería el instrumento como de conexión, ¿no? Ajá. Pero la cámara siempre es una barrera, claro. A nadie le gusta. A mí tampoco me gusta tener esta cámara delante. No. Pero sin embargo, pues es necesario para conservar. Para que podamos... Compartir esto con otros. Sí. Algunos de tus cortos, concretamente decías antes el de Terra Incógnita, son claramente etnográficos, ¿no? Es decir, están hechos, dicen aquí, desde una perspectiva ética. Sin embargo, en otros, como en el caso del que dedicas a los Tuareg, a Manar Tamashek, te implicas casi, digamos, hasta identificar la voz de los documentados con el discurso del propio documental. Es decir, la voz de ellos es como el discurso del propio documental, ¿no? ¿Qué te lleva a adoptar una posición y otra? Es decir, porque hay una que estás como mucho más integrado y la otra es claramente, estás mirando, incluso hablas con los payeses, ¿no? ¿Se trata del tema que vas a tratar? ¿Es el material que has rodado el que te va a llevar a hacerlo así? ¿O es algo que te planteas a priori o surge, digamos, después, cuando ya estás en el montaje? No sé si ha quedado clara la pregunta. Sí, lo que pasa es que como hay tantas preguntas me Sí. pierdo. En cada situación, en cada documental, en cada película, como le quieras llamar, obviamente la complejidad a la que te enfrentas es muy diferente. En el caso de mis vecinos del Penedès y los tuaregs de Tombuctú, la diferencia es abismal, porque unos viven pues bastante bien, en paz, en su tierra, y los otros están padeciendo un proceso de exterminio. Entonces, pues, obviamente, el tratamiento que voy a dar pues no tendrá nada que ver el uno con el otro. Si me enfrento a realidades diferentes, siempre tengo la necesidad vital de hacer un tratamiento tanto de filmación como de montaje diferentes que de alguna manera me acerquen a lo que está ocurriendo allá.
por eso tengo la necesidad siempre de hacer bueno, tanto intentar filmar como montar diferente, ¿no? Porque las situaciones, pues, pueden tener cosas en común, pero hay también las diferencias abismales, ¿no? O sea, ya en el mismo proceso de filmación Sí. hay una aproximación totalmente distinta. Sí. Porque, por ejemplo, esto sí lo hablamos en el grupo de trabajo, Amaner Tamakshek es un documental que está muy cercano, es decir, permanece siempre como si fuese alguien más que estuviese en el grupo, el que estuviese mirando. Es decir, no hay tanto una mirada de alguien que viene a grabar. Está la cámara muy cerca de las mujeres cuando bailan o cantan. Está el niño, casi la cámara está metida con el niño en aquel agujero, etc., ¿no? Mientras que el de los países claramente incluso hay algo brusco, que es la voz está editada a posteriori, ¿no? Es decir, la pregunta que se hace, muchas preguntas, está ahí, parece a veces como que salta. No, pero como yo tenía la cámara delante, sonaba... el micrófono obviamente tomaba mi voz muchísimo más alto y lo que tuve que hacer es bajarlo para que no sonara tan fatal, porque distorsionaba, es por esto. Pero por eso, digamos, esa diferencia, tú ves que sí que hay, ya en el acercamiento inicial, en la intención de rodaje, por ejemplo, en el caso de los Tuareg, una cercanía que no está en el fondo con la gente tuya. Yo no me doy cuenta de eso. No te das cuenta. Cuando te enfrentas a una situación, pues de una manera, no sé, como automática, tomas una serie de decisiones que no sabes muy bien por qué las estás tomando, sino sencillamente te sientes cómodo con ellas. Es un proceso intuitivo. Es que la palabra intuitivo te quiere decir tantas cosas que al final no sé muy bien qué quiere decir, ¿no? Pero sí, es un proceso más automático, no sé cómo decirlo, ¿no? Ya llegas a una situación que es un reto muy grande, estás con un grupo humano con el cual es un privilegio estar, al cual ha sido muy difícil acceder, con el cual en cualquier momento te pueden decir vete o te vas a tener que ir, y tienes un tiempo muy limitado en la mayoría de los casos para intentar hacer algo, intentar hacer un intercambio, ¿no? Intentar compartir algo, ¿no? Que esto es otra cosa que he aprendido de mis propios personajes, ¿no? De los personajes con los que he trabajado, ¿no? Intentar compartir algo. Entonces ahí tienes que o lo haces o no lo haces. Y obviamente tienes que hacer un esfuerzo para hacer algo que valga la pena, ¿no? Una imagen más que contamine el mundo de imágenes, y tu propio, yo creo que la propia energía que se establece entre uno mismo y las personas que están contigo, esa propia energía, ese propio intercambio de energías que existe entre animales, personas, plantas y objetos inanimados, te dice un poco cómo tienes que posicionar la cámara, cómo tienes que acercarte, cómo tienes que comportarte. Es como una mano que acaricia un cuerpo al que deseas, ¿no? En ese momento, bueno, no hace falta que te explique eso, pero podría ser un poco parecido, ¿no? O sea, lo que tú hagas y lo que la persona que esté contigo haga depende de una serie de intercambio de energías. Pues a la hora de filmar, para mí es exactamente así, ¿no? Puedes dudar un poco, por ejemplo, en la situación, cuando estás con culturas muy exóticas, la dificultad de huir del plano postal, ¿no? Que eso requiere un cierto esfuerzo para no caer en esa belleza que es tan seductiva, pero luego la cámara misma encuentra su camino, ¿no? En ese sentido, si nos puedes contar, que fue una cuestión que señalaste ayer, el tema del Tuareg, que te llamó diciéndote que una de las cosas que más le había interesado de tu documental era, no sé exactamente cómo era. Sí, para mí ha sido, no sé, estos últimos años pues ha habido un cierto reconocimiento
por mi trabajo en el mundo occidental, y es bonito, por supuesto, es agradable, pero que para mí una de las sorpresas y regalos más grandes que he tenido en mi experiencia como cineasta fue una llamada que recibí en el teléfono móvil de un grupo de rebeldes tuaregs que me llamaban con un teléfono satelital desde el desde el norte de Tombuctú, entre Tombuctú y Kidal, que es donde una zona así un poco sensible, y me llamaba el hombre a grito pelado para decir que era la primera vez que ellos veían un documental sobre su cultura que transmitía la poesía de la vida cotidiana, y que era la primera vez que veían un documental que las imágenes no estaban hechas de cartas postales. Me lo dijo en francés, pero tuve la suerte de entenderlo todo y fue una cosa extremadamente emocionante. Como diría Clint Eastwood, it made my day. Esto, siguiendo con Amanar Tamashek, al principio un tuareg dice, un líder, ¿no? Rebelde dice que... Bueno, rebelde no sé si es la palabra, ¿no? Este era rebelde, pero no era un líder. Ajá. Dice que a la cámara, ¿no? Es mejor que tú filmes la vida de los tuaregs, hacer hablar las imágenes por nosotros. Las cosas más importantes no pueden decirse con palabras, ¿no? Sin embargo, en realidad tú cierras la película con un poema de Lakdasa Wickramasinghe, con un texto, es decir, con letras, con palabras y precisamente no con imágenes. O sea, es casi como una especie de contradicción con lo que está diciendo el propio tuareg al principio, ¿no? Sería entonces, concretamente las frases que se describen son aquellas sobre Matisse, ¿no? Háblame, en un momento dado dice, háblame en vez de la cultura en general de los asesinos sustentados. ¿Sería esta una forma de admitir que las imágenes al fin y al cabo en realidad no son suficientes por sí solas? Es decir, que necesitan otras cosas que las acompañen, sea la música, sea los subtítulos. No es esta tontería de una imagen vale más que 1000 palabras o una palabra vale más. Estos son tonterías. Cuando tomé esa decisión no supe por qué tomé la decisión, pero ahora que me lo preguntas sí que me doy cuenta de por qué tomé la decisión. Y el tuareg tenía razón, hay cosas que no pueden expresarse con palabras, pero las poesías van más allá de la poesía va más allá de las palabras. Entonces, aparentemente hay una contradicción, o quizás hay una contradicción, pero no hay una incongruencia. El tuareg decía, hay cosas que no pueden expresarse con palabras, pero pueden expresarse con poesía. Las palabras de ese magnífico y para mí conmovedor poema, con ese poema intento también autocriticar mi trabajo. Yo, como blanco, occidental, clase media, con ciertos privilegios materiales, que quizás no tanto espirituales, me acerco a una sociedad magnífica, muy rica en términos espirituales, que está sufriendo un exterminio silenciado por los medios de comunicación occidentales por burdos intereses materiales. Tengo el privilegio de estar allá, tengo el privilegio de aprender muchas cosas de ellos y para más colmo tengo el privilegio de salir vivo de allá, mientras muchos de ellos a lo mejor ya no están vivos o están en prisiones o peor, y me llevo un tesoro de ellos. Un tesoro de ellos que no deja de ser otra forma de colonización. Siempre hay una partícula de colonización y de invasión en otra cultura que conllevará, luego vendrán los soldados. Entonces ese poema en parte juega con lo que dice el tuareg de las palabras y también hace un poco de autocrítica con mi trabajo. En ese sentido, ya que hablas del tema de la colonización y perdona, que otra cosa que me sorprendió mucho, disculpa que te interrumpa, pero que
no solo el texto que sale en el documental de los Tuaregs es una compilación de... ¿Se dice compilación? Compilación. Sí. De muchas conversaciones que tuve con muchos individuos de la zona, niños, niñas, mujeres, hombres, abuelos, combatientes, no combatientes, excombatientes, abuelas, que a través de un traductor yo iba filmando estas conversaciones. Es una compilación de todos. Para mí era sorprendente cosas que me dijeran como que estamos en el siglo XXI y el espíritu está evolucionando. Estas son consignas que luego se han utilizado en Madrid en el 15M o en Occupy the Streets, en Wall Street, en Nueva York. Y para mí es sorprendente que un grupo de personas que vivan en la edad de piedra, en medio de la nada, puedan decir cosas como que en el siglo XXI el espíritu está evolucionando. A mí cosas así pues, me dejan de piedra, ¿no? Con respecto, ha sido muy interesante el tema que has dicho de la colonización y el temor, digamos, a que la cámara, aunque no lo quiera en último término, sí que es un primer... que puede tener una pequeña piedra de colonización, ¿no? Entonces, sí, una avanzadilla, una ¿no? avanzadilla, exacto. Y porque entonces, sientes un poco esto, ¿no? Que con nuestro mundo tecnológicamente desarrollado estamos destruyendo una belleza que ha tardado miles de años en formarse, ¿no? No sé si estábamos o no estábamos allá para confirmarlo, pero que con esta destrucción de todas estas cosas que para mí son bellas y sublimes, estamos perdiendo al mismo tiempo un enlace para saber quiénes somos, ¿no? Para mí es como si estuviéramos destruyendo el camino por el que hemos venido, ¿no? Y que necesitamos saber de dónde hemos venido, ¿no? Y para mí hay algo extremadamente trágico en todo esto, ¿no? Y por eso quizás es una de las impulsos que me llevan a intentar acercarme a estos caminos que se están destruyendo, ¿no? Y con estas culturas encuentro algo de todo esto, ¿no? pues en ese sentido, sí te queríamos preguntar, concretamente en Nescafé Dakar, que los paralelismos estructurales con una película, por supuesto, muy distinta, ¿no? Que es La ventana indiscreta, son difíciles de pasar por alto. Es decir, hay un accidente, alguien que está herido, que no se puede mover, que viene por una cámara, o que antes por unos prismáticos o por una cámara, etc., ¿no? ¿Se trata esto de casualidad? Es decir, ¿fue pura casualidad? Esa es la primera pregunta. Casualidad. Hombre, la casualidad no existe. La película La ventana indiscreta la vi hace tantos años que no me acuerdo muy bien de cómo era. Lo que pasa es que, claro, por supuesto, todo se queda en alguna manera guardado por ahí, ¿no? Hay una ligera diferencia. Éramos dos personas en un mismo cuarto del hospital y era mi compañero el que estaba mucho más jodido que yo. Para mí la cámara era yo no me acuerdo muy bien qué pasa en La ventana indiscreta, pero en esos momentos para mí la cámara era la salvación, porque estábamos en un estado muy jodido, tanto físicamente como anímicamente, y la cámara era como un lazo, como una conexión con la humanidad del exterior. Entonces no creo que haya mucha... Yo no veo mucha conexión con La ventana indiscreta. Supongo que hay muchísimos casos de personas que han hecho lo mismo, filmar desde su ventana, ¿no? Sí, bueno, ahí hacíamos una interpretación, hacia el grupo de trabajo una interpretación, dice, en este caso, digamos, si había una relación con La ventana indiscreta, no podríamos ver Nescafé Dakar una ventana indiscreta en la cual el crimen de alguna manera es la colonización, porque no descubrimos al fin y al cabo que
uno de los asesinos es el logo del carrito de Nescafé, que al fin y al cabo es el título del corto, ¿no? Es decir, como si el asesino al que uno estuviese vigilando fuese ese Nescafé tan importante que se convierte en título y que de alguna manera es el testimonio, pues, de todo un mundo que ocurre ahí abajo, un mundo, pues, terrorífico en muchos aspectos, que viene marcado por esa colonización. No sé, se hacía un poco esa interpretación. No sé. Sí, me parece interesante, me parece interesante. Yo creo que lo bonito de hacer, bueno, de hacer un tipo de películas que no llevan una línea fija es que se pueden extraer lecturas diferentes. Para mí la lectura también es que en la calle, además de ver cosas terribles como los estragos de la colonización moderna en una sociedad tan apasionante como la africana, es también una cierta esperanza y humanidad que te transmitía la relación entre las personas allá abajo, ¿no? Ayer contabas un poco cómo veías tú al personaje de Nescafé, ¿no? Sí, a mí me transmite, bueno, o sea, por ejemplo, Nescafé Dakar es una película que ocurren cosas terribles. Nescafé, el leitmotiv de eso, los blancos que tienen la tienda como propietarios, una serie el blanco que sale del coche, tira una señal y se la tiene que agarrar el negro, una serie de estereotipos racistas que siguen siendo reales en África, pero luego a mí la película me transmite buen rollo, ¿no? La relación de cariño que hay entre los diversos personajes que viven al borde del abismo, no solamente el señor del carrito de Nescafé, que se pasa todo el día en una esquina para vender 4 o 5 cafés a sus clientes, pero también una cierta humanidad que a mí me transmitía, incluso cuando lo estaba filmando, bastante esperanza en el ser humano. Con respecto, quizá también puede tener una cierta relación al tema de la esperanza en el ser humano. Bueno, nos desconcertaba un poco Texas Sunrise, que ha sido el cortometraje que más éxito, ¿no?, ha tenido de los que tú has rodado. A nivel internacional, sí. Se trata de un corto en el que tú te identificas con la interpretación, digamos, anarquista de la sociedad norteamericana que hace el protagonista, o en el que muestras una de sus peculiaridades culturales, una peculiaridad de la sociedad norteamericana. Y esto lo decimos, o dicho de otra forma, sería un corto muy diferente si el discurso que aparece fuese el de un fascista, amante de las armas, típico también en Estados Unidos, o por el contrario el corto sería muy parecido. Pues bueno, no parecido, pues no tendría nada que ver, claramente, porque este hombre está diciendo cosas que la mayoría de los seres humanos con un mínimo de sensibilidad estaría de acuerdo, ya fueran anarquistas o de derecha, o lo que se llama de derechas o lo que se llama de izquierdas, que cada vez tiene menos sentido esto, pero es que es un discurso muy bello en el que me puedo sentir identificado en algunos aspectos, pero lo que pasa con la política o lo que pasa con las descripciones de las cosas en general es que tendemos siempre a una simplificación, ¿no? Vivimos en una realidad que es inabarcable y tendemos a intentar analizar las cosas con buenas o malas intenciones. Políticamente este señor tiene muy buenas intenciones. Hay una serie de simplificaciones que yo puedo dudar de ellas, entonces con esto juego con las imágenes. Juego con unas imágenes que a veces están de acuerdo con él, con el discurso, que a veces pueden contradecir el discurso, que a veces bailan. O sea que yo quería crear una situación donde las imágenes en cierta manera bailaran con las palabras, a veces a ritmo y a veces a contrarritmo, ¿no? That's why I think a free man is going to have to learn to hide. He's going to have to learn lessons from the Indians and the guerrillas.
See, the American press, the fascist press, just brainwashes these people into hating homeless people or hating all poor people. And so these rednecks, you call them, these brainwashed people, they come out here and want to kill us because they think we're some terrible, horrible, evil thing, you know? Just like they brainwashed the people into killing Indians. I mean, there were some of the worst atrocities in the history of the human race committed against the American Indians. It wasn't just Wounded Knee. Wounded Knee was the most obvious of them. That was where the forces under General Custer went in and killed 1,500 women and children. There were hardly any male warriors in the camp. They were all women and children. And the U.S. cavalry went in and murdered them, just murdered them at Wounded Knee, South Dakota. That's only the tip of the iceberg, though. There have been far more casualties, atrocities committed against the Indians than the Indians ever committed against the white man. El discurso que él habla pues es un discurso que puedes encontrar en prácticamente todas las culturas tradicionales que hay en el mundo, ¿no? Y va más allá de las ideologías, porque es un discurso con el que están de acuerdo personas tanto al margen de sus ideologías políticas aquí en Europa o en Estados Unidos. El discurso de los señores de las armas, pues bueno, es que es extremadamente aburrido. Aquello ya sí que es la hipersimplificación, ¿no? Es que es tan extremadamente aburrido que no me voy a molestar ni para un instante de hablar con una persona así, porque ya los he conocido y sé lo que dicen, ¿no? Pues que los hombres son malos y que hay que tener, no sé, todas estas estupideces que no van absolutamente a ningún lado, ¿no? Porque al final acaban disparándose a sí mismos. Es incomparable, ¿no? Comparar el National Rifle Association, los amantes de las armas. A mí me pueden gustar las armas personalmente, no tiene nada que ver eso. No tengo nada en contra de las armas es un objeto, pero claro, cuando alguien se va por ese camino como ideología, obviamente es una atrocidad, ¿no? Que no hay ningún esfuerzo filosófico, ni humano, ni de ninguna manera. O sea, es incomparable la situación de este hombre de origen indígena que habla de la problemática de su gente trasladada a un contexto global, ¿no? Estas consignas posiblemente estarían de acuerdo a las personas que están protestando en cualquier lugar, en el Cairo, o en Amán, o en Madrid, o en Nueva York. Ya casi como para ir cerrando, una pregunta que teníamos es: la humildad y el respeto con el que te acercas a la vida, al misterio de lo cotidiano, parece coherente y parece que hace justicia a esa realidad dejándola ser. Es decir, no moldeándola para tu cámara, sino dejándola ser tal como es, ¿no? Sin intervenirla. En ese sentido, nos gustaría saber qué sentido, razón o explicación le das al tratamiento, que hablábamos también, de Terra Incógnita, en donde en varias ocasiones le añades a la escena un efecto de Super 8, que de alguna manera es extraño en tus cortos. Fue una respuesta, el trabajo anterior a Terra Incógnita fue Texas Sunrise, tuvo mucho éxito internacional. Ese éxito, por supuesto, que fue una cosa agradable, pero por otro lado el éxito tiene para mí un cierto mal gusto. Y con Terra Incógnita quería hacer una cosa totalmente diferente, y añadir esos efectos fue una manera, pues, de jugar con las imágenes. Y no sé muy bien, pues, por qué lo hice. Quizás lo hice con la intención de molestar, de añadir un feísmo a una situación bucólica que me envuelve. Pero sinceramente no sé muy bien por qué lo hice. Y yo cuando veo el documental años más tarde, lo veo y pienso, qué horror. Pero no me arrepiento de haberlo puesto. Pienso que tiene un sentido, aunque no sé muy bien qué sentido tiene.
¿Y qué relación estableces tú en ese cortometraje con la música, que tiene un papel muy importante, ¿no? ¿Qué música es, si lo recuerdas? Y Pues la música estuve durante mucho tiempo escuchando diferentes tipos de música y no me gustaba ninguna, absolutamente ninguna. Luego intenté utilizar el sonido ambiente y me gustaba más el silencio del sonido ambiente que no cualquier tipo de música. Pero luego, por casualidad, una amiga me trajo este disco, que ni siquiera sé de quién es, porque era una copia de estas, copia de copia de copia de copia. Lo estaba escuchando en mi estudio mientras veía las imágenes y pensé, wow, aquí hay una relación muy bonita entre las imágenes y la música. No sé muy bien cuál es, pero me late, como se diría en México, ¿no? Me late. Y luego me di cuenta de que es una música que está hecha con sitar y que el sitar es un instrumento que la particularidad más grande que tiene, esto lo me di cuenta luego, o sea, primero fue ver por casualidad, si le quieres llamar de esta manera, las imágenes con la música cuando yo no estaba accidentalmente y decir, wow, esto me late mucho, y luego ver que era un sitar y luego leer que el sitar, la particularidad que tiene es que transmite mucho la sensación de espacio. Y esto me maravilló, porque precisamente el mundo de estos payeses el mundo que ellos tenían, digo que tenían porque está desmoronándose, el mundo que ellos tenían, o transformándose, no sé, el mundo que ellos tenían y que yo he convivido con ellos a su alrededor, lo que tenía y lo que me fascinaba, me di cuenta precisamente a través de esa música que lo que tenía es un espacio, una sensación de espacio, y que con la desaparición o transformación de este mundo, yo me siento ahora en una sociedad allá en el Penedès más opresiva, más claustrofóbica, donde esa sensación de espacio de alguna manera está desapareciendo. Y me pareció muy interesante esto. Me pareció, porque primero viene la sensación, luego quizás o no quizás puede llegar el entendimiento más o menos racional, que en este caso sí que se dio, ¿no? Con la música del sitar. Vi que tenía una justificación no solo de una manera, pero también de otra. Naturalmente esto es una cosa que me di cuenta más tarde, ¿no? Que con el paso de los años, que los personajes de Terra Incógnita han ido muriendo, la sociedad que a mí me ha gustado mucho, esta de campesinos, de payeses en el Penedès, se está volviendo más claustrofóbica. es curioso en ese sentido, si pudieses comentar el hecho de que, curiosamente, tú dices que hoy se hace más claustrofóbica, en Cataluña el corto o la película fue muy mal recibida, ¿no? Sí, no provocó muchas simpatías, recibí muchas críticas diciendo que era anticatalana. Bueno, ya para las dos últimas preguntas, ¿cómo ves tú, ya un poco en general, el cine independiente actual, y concretamente el español o el iberoamericano en general? Me gustaría saber un poco cómo... Pues yo no soy la persona correcta para decirlo porque no tengo acceso a... no tengo el acceso que podáis tener vosotros como profesionales a ver realmente qué es lo que se está haciendo. Mi acceso es relativamente limitado cuando voy a algún festival o cosas que me pasan los amigos, y claro, se están haciendo algunas cosas maravillosas, por supuesto, y en España en estos momentos se están haciendo cosas sorprendentes. ¿Crees que hay un apoyo a nivel estatal importante a este tipo de cine? ¿O cómo ves la relación del... o es necesario un apoyo estatal o no? O... Pues sí, no. Para algunos casos sí. No digo estatal, no digo de subvenciones, digo a nivel, por ejemplo, de... Bueno, va la siguiente pregunta, ¿no? De alguna manera, y a ver, contestamos las dos si quieres. ¿Crees que existen lugares de pensamiento actualmente para este tipo de cine? Es decir, sí, existen lugares de pensamiento donde este cine se discuta, se piense... Hombre, sí, hay un interés sobre todo en blogs, en la web y en centros repartidos
a nivel mundial hay un interés importante, sí. Incluso en el público en general, cuando ve obras así, está agradecido. Esto es mi experiencia en festivales, ¿no? Ahora que vengo, yo que sé, que he estado en varios festivales por Alemania y Polonia, el público agradece ver cosas diferentes. Pero claro, al final resulta que se queda en Cuatro Gatos, pero en festivales como Mar del Plata, que van a cientos de estudiantes y público de toda Latinoamérica, es una experiencia maravillosa, porque no es un público puramente especializado y gozan y discuten este tipo de cine. Hombre, lo que habéis hecho aquí es excepcional, porque lo que habéis hecho aquí es físico. En este proyecto lo que habéis hecho es lo que se hace de una manera fría y distante a través de páginas web, ¿no? Observar y discutir, pero claro, no existe el elemento físico, y aquí sí que existe este elemento físico.